Actualmente la mayoría de inteligencias artificiales permiten un número limitado de generación de imágenes y vídeos con cuentas gratuitas. Además, los vídeos que entregan tienen muy baja resolución, no suelen llegar ni siquiera a HD estándar 720p. Hoy voy a enseñarte cómo hice para crear un videoclip de 4 minutos con IAs gratuitas y en alta resolución 4K. Quédate hasta el final y verás qué fácil es. Si aún no has visto el vídeo final, te recomiendo verlo primero. Tienes el enlace en la descripción, además de todos los enlaces a las herramientas que aparecen en este proceso. Lo primero fue generar la música. Tenerla de inicio ayuda a saber la duración que tendrá el vídeo. Yo uso Suno, Udio o Tune y creo varias pistas hasta encontrar la que encaja mejor. Si quieres monetizar tus vídeos necesitarás una suscripción para obtener las licencias. También puedes usar música libre de derechos de cualquier web, como Free Music Archive, Bensound o Pixabay Music, incluso la propia biblioteca musical de YouTube Studio, pero yo prefiero generar la mía porque tengo más control creativo. Descargo la pista de audio y dependiendo de la aplicación, también el archivo de las letras. Algunas IA musicales generan un archivo LRC, que convierto a SRT, para que Premiere pueda leer los subtítulos. En CapCut también puedes transcribir el audio de la canción automáticamente para convertirlo en subtítulos. El siguiente paso es crear el guión del vídeo con ChatGPT. Le doy el archivo de subtítulos, lo que ayuda a que tenga en cuenta los tiempos de tramos vocales, instrumentales, etc. Puedo pedirle que genere un tema acorde al tema de la letra de la canción, o darle yo un tema para el vídeo. Normalmente lo primero que le pido es que genere algunas opciones de sinopsis, para elegir la que más me guste. Con la sinopsis elegida, edito el texto para que quede a mi gusto, quitando o añadiendo acciones o situaciones. A continuación le doy un prompt que ya tengo preparado, pidiendo el desglose completo de escenas. Especifico estilo, atmósfera, iluminación, nivel de realismo y en qué formato quiero los resultados. En el prompt, pido a ChatGPT que devuelva una escena por cada 5 segundos, que es la duración media de los vídeos generativos, con la parte de la letra correspondiente, y los prompts para generar tanto las imágenes como los vídeos. Para las imágenes uso Meta AI. Sospecho que utiliza algún modelo de Midjourney, porque sus ajustes de estilización son muy similares. Ajusto variedad a 10, rareza a 0 y estilización entre 60 y 80, para que se ajuste al prompt. Podéis probar a ajustar variedad hasta 60 y estilización entre 300 y 500, os devolverá resultados más variados y también más creativos, pero se alejará más de tu prompt cuanto mayor sea este valor, y podría acercar más el resultado a estilo ilustrativo. Meta no es buena manteniendo coherencia de personajes, así que evito depender de un protagonista fijo. Voy generando todas las imágenes. Selecciono las mejores, las marco como favoritas, las descargo en el momento y las organizo en carpetas, numerándolas con el mismo número de las escenas para mantener un orden en mi disco y en el proyecto. Para animar, busco las imágenes marcadas como favoritas, las previamente descargadas, y uso prompts muy simples y en inglés. Meta entiende español pero se ajusta más si está en inglés, tipo Slow Motion, Drone View, Camera Rises. Meta se atasca con movimientos complejos, así que mantén los prompts cortos y directos. Animo cada imagen seleccionada y descargo todos los clips ya numerados para mantener el orden. Con todos los materiales voy a mi programa de edición. Empiezo poniendo la música, que marcará el ritmo de la edición, y añado unos marcadores siguiendo su ritmo mientras la escucho. Uso Premiere porque tengo una suscripción por mi trabajo, pero podéis hacerlo totalmente gratis con CapCut. Tenéis el enlace en la descripción.
Después reorganizo los clips de ser necesario en el panel del proyecto, aunque ya se organizaron previamente por número de escena cuando los guardé. A continuación los automatizo a la escena, colocándolos en cada marcador que añadí, así me aseguro de que el montaje seguirá perfectamente el ritmo de la música. Importo también el archivo SRT porque estos subtítulos generados por la IA musical vienen perfectamente sincronizados. Edito todo en la resolución original. En Meta los vídeos tienen una resolución estándar bastante pequeña, no es ni siquiera HD. Más adelante haremos un rescalado a 4K de calidad. Cuando el montaje está terminado, exporto en ProRes 422 HQ. Nunca exportes en MP4 en esta fase, la compresión es demasiado alta. Lo que buscamos aquí es la fuente más limpia posible, y ProRes 422 HQ es un formato con muy buena calidad y muy poca compresión. Si editas en CapCut y no tiene ProRes, exporta en MP4 con una tasa de datos alta, de al menos 20 Mbps. Ahora hago el escalado a 4K. Uso Video 2X. Utiliza modelos de IA, no necesita conexión a internet. Es gratuito y muy fácil de usar. Lo descargo desde GitHub. Tenéis el enlace en la descripción. La versión exe es un instalable. La zip es un portable que no necesita instalación. Este es el que descargo. Descomprimo el archivo zip. Ahora abro la aplicación ejecutando este archivo con extensión exe. Arrastro el archivo MOV dentro. El programa utiliza la potencia de tu tarjeta gráfica, si no es compatible usará el procesador pero tardará bastante más. Selecciono el modelo Reales Ragan Plus. No toco nada más. El proceso comienza automáticamente cuando le das al botón de Start. Con mi gráfica, el videoclip, que dura unos 4 minutos, tardó poco más de 1 hora en estar listo. El archivo MKV resultante se ve con colores muy vivos, porque tiene profundidad de color de 10 bits. El MP4 estándar con el códec H264 admite hasta 10 bits en teoría, pero en la práctica lo limitan a 8 bits, por lo que el color no es tan vivo, así que intenta no editar ese archivo MKV, y que esta copia sea siempre la de tu máster final. Y eso es todo, ya tenemos un videoclip completo hecho con inteligencia artificial, gratis y en muy alta resolución. ¿Te ha gustado el resultado? Suscríbete, dale al like y cuéntame en los comentarios cómo ha quedado tu propio vídeo.